Hola a todos, bienvenidos al podcast de Domolab. Mi nombre es Edgar Ortega, soy ingeniero en electrónica. En este espacio queremos hablar de tecnología, electrónica, robótica, ciencia y tantas otras cosas que nos apasionan a muchos. En este cuarto episodio hablaremos de los nanosatélites y su desarrollo en Chile bajo el estándar CubeSat, sus componentes, las pruebas a las que son sometidos, qué implicancia tiene la fabricación digital en ellos. ¿Tendrán cabida estas tecnologías y desarrollos en la educación temprana en países como el nuestro? Para conversar de todo esto y además saber cómo es el camino de un profesional que llega a esta área, conversamos con el ingeniero civil aeroespacial Elías Obreque. Espero que disfruten este episodio. Hola a todos nuevamente, me encuentro aquí con mi amigo Elías Obreque, él es ingeniero civil aeroespacial, él está trabajando actualmente en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, está también cursando su doctorado, así que lo tenemos aquí. Eh, Bienvenido Elías al podcast. Muchas gracias. Hola a todos los que están escuchando. Mi nombre es Elías Sobreque y conocí al profesor, yo le digo profesor, porque me hizo clase en la media, y la verdad es que de ahí hubo un contacto y logramos ahora participar dentro de este podcast. Sí, pues Así que hace bastante. agradecido No, de la gracias a ti por invitación. tu tiempo, porque agradezco el tiempo que tienes para presentarnos lo que tú estás desarrollando actualmente. Bueno, me gustaría que me contaras en qué estás trabajando tú actualmente. Bueno, actualmente soy investigador y como alumno de doctorado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En específico trabajo en el laboratorio SPEL de exploración planetaria de la Facultad de Ciencias Físicas y mi trabajo en particular se basa en hacer análisis de integración de cada subsistema de lo que compone, en este caso, un satélite CubeSat, un nanosatélite. De ahí yo creo que vamos a entrar más en detalle qué son estos sistemas. Eh, entonces, este satélite que llamado CubeSat tiene diferentes subsistemas y en particular me encargo de hacer que cada uno pueda entrar dentro de la estructura, que se puedan conectar, que no haya un cable sobrante, que quepa en espacio. Además, tiene que tener una cierta distribución de masa, una cierta distribución de inercia, que son propiedades físicas de la estructura en sí. Y en base a eso ir eh, también haciendo como un ensamble completo del sistema, considerando muchas cosas: conexión, comunicación, peso, distribución. Ya, perfecto. Tú me estás Así hablando que como estás trabajando haciendo la integración de estos satélites. Bueno, ya tenemos que suponer entonces que hay un satélite de estos operativos, ¿cierto? hay uno que ya se lanzó hace el 2017, si no me equivoco, que es el Sushai 1. Yo alcancé a participar bien tangencial en este proyecto. La verdad es que yo justo estaba haciendo mi práctica profesional en ese tiempo. Así que me contacté con el profesor Marcos Díaz, llegué, hice mi práctica justo cuando estaban trabajando en el Sushai 1. Así que alcancé a ver algo de ahí, pero al final yo siempre he participado más en los próximos satélites, que son el Sushai 2 y 3. Ya, perfecto. Eso aún no se han lanzado, pero ya hay por ahí un lanzador. Ya, perfecto. Así que Mira, yo al principio, cuando te presenté, te nombré muy rápido, ¿cierto?, de que estudiaste ingeniería civil aeroespacial, que estás trabajando en este laboratorio, estás trabajando en la integración de los distintos subsistemas que tiene un satélite, pero me gustaría que contaras un poco tu background, o sea, cómo llegaste a estar en ese momento, desde tu inicio hasta el trabajo actual que estás teniendo allá. ya. Bueno, sí, es una historia tal vez media larga, pero voy a tratar de resumirla lo más que pueda. Sí, no, dale nomás. Eh, la verdad es que siempre tuve como este interés en la ciencia y la electrónica, así que de alguna forma siempre estuve relacionado con este tema, en particular lo que es la astronomía. Ya, tal vez nunca estudié la astronomía como ciencia, así que estudia las estrellas, pero sí sentía una fascinación por ella y también me gustó mucho el crear cosas. Así que desde muy pequeño siempre supe que tal vez como físico o ingeniero, o sea, como físico no iba por ahí mi camino, sino más como ingeniero, como
desarmar cosas, armar cosas. La parte Entonces, mecánica. claro, como dice, además siempre estuve bien relacionado a la mecánica porque mis tíos son mecánicos, así que de alguna u otra manera siempre estuve relacionado a la parte mecánica de los automóviles. Así que Ya. también fue como una inspiración. Así que de ahí Perfecto. llegué a la media estudiando electrónica y también fue algo muy importante. Todo lo que aprendí de electrónica después me sirvió bastante en la universidad cuando tomaba algunos ramos de robótica o de electrónica. Por lo tanto, como que la inspiración siempre fue la misma, la que tuve desde niño, aprender cada vez más de sistemas del espacio, de la estrella o de otros planetas, pero no tanto físicamente, sino aportando al marco físico desde un punto de vista de la ingeniería, como crear sistemas o subsistemas para lograr un aprendizaje de sistemas estelares, por así decirlo. Ya. Entonces, eh, todo lo que es aprendizaje de electrónica es algo muy importante. La verdad es que uno puede estudiar mecánica, puede especializarse como mecánico, pero en el mundo en el que estamos hoy en día, si no sabes programación, si no sabes de electrónica, por lo menos lo básico, yo creo que difícilmente vas a ser como un profesional que pueda estar preparado para incorporarse al mundo espacial. Hay, Claro, hay que por ser eso como bien, hay algunas carreras también que han nacido un poco de la fusión, por ejemplo la mecatrónica, que también los claro, permite ir ahí complementándose. claro, en efecto, porque eh, estamos en un punto tal que, por eso la programación y la electrónica tienen que ir sí o sí de alguna manera relacionada con la mecánica. Como especializarse y aprender solo de diseño mecánico es bueno, porque hay industrias que necesitan esos ingenieros, pero si uno necesita crear nuevas tecnologías, que es el caso de aquí en Chile, donde la tecnología espacial o la robótica todavía no ha llegado a un punto de desarrollo bien maduro como industrial, Claro, necesitamos tener ingenieros que sean proactivos, que aprendan de lo que tengan que aprender para poder desarrollar un sistema. claro, claro, ¿Ya? perfecto. En algún, Ahí tú comenzaste a estudiar ingeniería aeroespacial un poco mezclando esas dos cosas, ¿cierto? claro, sí, ahí encontré esta carrera de Ingeniería Civil Aeroespacial, que no fue mi primera opción, ya porque, como decía al principio, siempre estuvo la astronomía, o en este caso la estrella, en mente primero. Por lo tanto, mi primera opción era astronomía. Pero, pero cuando encontré esta carrera, que fue justo en cuarto medio, si yo ya había dado la PSU y me encontré con ella, Ya. a ese extremo. Ahí empezaste a ver más o menos el perfil de la Sí, carrera. exacto. Cuando yo encontré la carrera recién ahí, después que di la PSU, me puse a averiguar más sobre esta carrera, los ramos eh, que, que habían dentro de la carrera. En este caso, la Universidad de Concepción tenía solamente esta carrera, por lo tanto, empecé a investigar sobre sus ramos, los profesores, y tenían ramos bastante interesantes que me llamaron la atención con solo leerlos. Por ejemplo, astronáutica, ya, Claro. control de aeronaves espaciales. Entonces ya con eso ya me, me El nombre es convenció. atractivo, lo que viene detrás Claro, es lo complicado. claro, así que no, me convenció con solo leerlo y ahí me decidí por primera opción. Ahí cambié mi primera opción a Ingeniería Civil Aeroespacial y logré entrar. Tal vez apenas, pero logré entrar a la carrera y fue una etapa bastante interesante y maravillosa, la verdad. Uno va aprendiendo diferentes cosas que aquí en Chile jamás uno las va a ver. Así, Claro. si uno no entra a esa área, ya sea a través de una carrera o en el mejor de los casos una empresa, la verdad es que no lo va a aprender. Y por lo mismo hay tanto desconocimiento del área espacial en Chile. Claro, se ve muy lejano. Exacto. Se ve como que esas cosas pasan en otros países y no aquí. Exacto. Como que si uno no se mete en esa área así por cuenta propia, difícilmente va a saber de estas cosas eh, por su propia cuenta. Afortunadamente, hoy en día tenemos una comunicación un poco más horizontal gracias a las redes sociales como Facebook, Twitter. Entonces, lo que pasa en el mundo entero, afortunadamente hoy en día lo podemos saber de inmediato. Claro, Ya cuando yo entré en la carrera eso no era tan así. claro, Era como que lo que yo podía averiguar era lo poco que podía salir en los diarios o cosas como los libros. Pero más que eso, no, ahora de repente lanzan un cohete
en lo árabe y ya lo podemos saber así al tiro, lo podemos ver en vivo. De hecho, ha sido bastante nutrido la última información constante que hemos tenido este mes. Bueno, porque Sí, también este año hay una oposición con Marte, por lo tanto es ideal para claro, el lanzamiento de misiones. Así que, exacto. claro, pues, Una ventana ahí tenemos la de noticia 7 meses. instantánea por las redes. Sí, eso es una ventaja que se tiene hoy en día y que antes no era tan factible. Sí, pues, yo Como te que, vi cuando tú estabas ya a punto de salir de ingeniería aeroespacial, estabas muy metido, ya casi saliendo, estabas muy metido en el tema de los satélites. Pero en ese momento tú me contabas que la Universidad de Concepción en ese momento tenía satélite o prototipo de satélite, pero que no eran 100% operativos en el espacio. exacto. Cuando yo llegué a la carrera, en realidad mi primer trabajo y mi mayor motivación fue la cohetería. Ya, así que me mantuve en ese grupo por unos 3 4 años. Y ahí después me cambié a satelital, pero no porque no, no quisiera seguir en cohetería, sino porque justo el grupo tuvo como un pequeño decaimiento. Se fueron los mayores participantes que controlaban el grupo. Así que ahí me fui a la parte satelital y claro, teníamos el EYASAT, que es un satélite educacional que se vende, que tiene todos los subsistemas de un satélite. Ya es una cajita como de 30 por 30 centímetros, ya es un cubo por 30, son de 30 centímetros. Ya, Y la gracia que eso tiene es que uno lo puede programar, le puede mandar comandos, pero claro, no se podía mandar al espacio porque si bien tenía eh, un sistema muy parecido a los satélites CubeSat, se salía del estándar dimensional, por lo tanto ya, las piezas no estaban hechas para mandarse al espacio y sus dimensiones tampoco. Eh, Estaba hecho solamente para educación. ya, perfecto. Y asimismo con otros subsistemas, como que uno puede diseñar sus propias placas. La verdad es que un satélite no hace más que un celular. Entonces, como que la tecnología no es tan sofisticada como por así decirlo. Ya, El tema es que esa tecnología esté preparada para un ambiente espacial. Ahí está como el dilema. Entonces, aprender de satélites tal vez no es tan complejo como uno lo cree. Tiene su dificultad, se necesitan eh, cierta base de claro, ingeniería, pero no es tan grande la brecha, ¿ya? ya. Porque hay cosas que tenemos y que usamos el día a día, como un computador, una tablet, un teléfono, que son mucho más sofisticados que un satélite. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, Bueno, en ese momento yo me recuerdo cuando, bueno, tú ya saliste de la carrera, después que saliste de la carrera con tu especialidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se fueron dando las cosas? sí, bueno, el primer año yo creo que pasé por esa incógnita que todos pasamos de no sé nada qué voy a hacer. La inseguridad Así, propia cuando uno está claro, saliendo. la inseguridad. Así que me sentía bastante inseguro, la verdad, porque como la carrera de aeroespacial en Chile no hay mucho de desarrollo, la verdad es que yo ya me veía trabajando en una industria típica de Chile. Aeronáutica, por así decirlo. Aeronáutica sería como el mejor caso, pero Ya, yo creo que estando en Concepción, la oferta como directa, de hecho me llegó como una oferta de trabajo porque mandé un currículum a ASMAR, ya, ¿ya? O al norte con las mineras, que es donde se van todos. claro. Bueno, Así en ASMAR que hay harto desarrollo, hay harta tecnología también en lo que es circuitos, en lo que es sistemas de sí, radares. sí. No, y por lo tanto, por lo menos desde mi punto de vista, es un trabajo que es bastante interesante. O sea, no me hubiera lamentado haber trabajado en ASMAR. Claro, Como que le he preguntado a ingenieros mecánicos que han trabajado ahí y igual es una aventura porque de repente tienen que salir en embarcaciones como mecánicos y tienen que salir a mar abierto por 3 meses y de repente son aventuras bien sí, bonitas. Pero claro, justo tenía que buscar un tema de tesis, así que me la jugué y postulé con alguien que conocía de la FASH. Así ya, que en la Fuerza Aérea me contacté con alguien que era de la carrera, que lo conocía así muy, muy a la ligera, ¿no? Y afortunadamente aceptó bien el tema de tesis. Yo le envié una propuesta de lo que quería hacer, de lo que me gustaría. Justo ya, estaba bien eh, se hablaba harto en ese entonces de lo que era la basura espacial. claro, Ya, justo estaba como ese pic de esta preocupación
de la basura espacial, que los CubeSat contaminaban mucho, quedaban a veces dando vueltas, había muchos satélites grandes con basura espacial. Así que yo propuse una órbita final para el satélite FASAT Charlie y que éste pueda decaer al final de su vida útil o por lo menos gastar su combustible. Ya, ¿Ya? perfecto. Entonces tuvo buena acogida y pude hacer mi tesis en la Fuerza Aérea, en el grupo de operaciones espaciales en este caso. Bue- Y la verdad es que aprendí bastante ahí claro. de Bueno, estos sistemas. recordar un poquitito que el FASAT Charlie fue en realidad como, por así decirlo, el segundo satélite chileno, ya que el El FASAT, tercero, el tercero, ya. Y el tercero. porque el FASAT Alpha finalmente quedó en el sistema de Claro, quedó empuje que era enganchado. quedó enganchado y no pudo desplegarse. Exacto. El beta no sé qué fue lo que pasó, porque se logró separar el beta, pero parece que nunca se logró una comunicación o control. Ya Ya, ahí no recuerdo mucho. Pero claro, el alfa fue el que se quedó enganchado al satélite principal, al grande, y nunca se pudo soltar. claro. Claro, y al final el Charlie fue el que logró su cometido. Ya. O sea, interesante tema, pues, un tema Sí, bastante sí, bueno y contingente en ese momento también sí. para los satélites. Sí, me sirvió bastante para aprender conceptos que en general uno como ingeniero le hace el quite, ¿ya? Porque en ingeniería somos más de cálculo, matemática y ojalá no nos hagan hacer ningún informe. Pero tuve que aprender bastante de política espacial, de dónde nacen estas reglas de no contaminar, de dónde ya todos estos pasos que tiene que hacer un satélite para poder... Exactamente. Justo esas cosas te quiero preguntar más adelante con respecto a la Ya, política espacial, así que las vamos a desarrollar más adelante. ya, ya. Así, pero ahí aprendí bastante, la verdad. Y además, como en el grupo de operaciones tienen sistemas profesionales para poder trabajar con el satélite, pude ver algunas cosas, obviamente no todas, porque En hay militar. cosas que sí, hay cosas que son están censuradas, pero Claro. esas están en la memoria, ¿no? Claro. Así que, pero se aprendió bastante, la verdad, y fue una bonita experiencia. Y la Fuerza Aérea en realidad está abierta a recibir alumnos que quieran hacer tesis. Por lo menos eso fue lo que me dijeron a mí y le dijeron en ese entonces a la universidad. Así que, si bien hay cosas que, claro, son militares y se entienden, que tienen un cierto privilegio de datos y todas esas cosas, eso no quita que la gente no pueda ir y aprender o hacer tesis de cosas de ese estilo. Claro. ¿Ya? Finalmente el capital humano igual es el que se necesita, porque a veces Sí, es uno de las problemáticas, o sea, se tienen las tecnologías, quizás se tienen recursos concursables, pero hay que formar un capital humano que esté sí, dispuesto a trabajar en esto. exacto. No, y es bien difícil conseguir la gente igual. Yo creo que Sí. por un tema también de especialización, como por lo mismo de siempre, como que se necesita una base. Y otra cosa porque igual es como, es costoso mantener a una persona que tal vez le puede costar 4 años entender un problema y al quinto saca un resultado. Entonces, estar 5 años con una persona esperando que saque resultados también es complejo. Claro, Entonces, por eso que aquí en Chile hasta ahora ha sido un poco difícil, pero se avanza. Ya claro, no es que estemos estancados, se avanza. Así claro. que, Y después de esto, cómo te acercaste tú a a la Universidad de Chile? Cómo se dio todo esto? esa es otra historia también bastante interesante porque si bien estudié ingeniería civil aeroespacial, igual sentí esta afinación de siempre de buscar más conocimiento sobre la física. Así que cuando tenía tiempo libre iba a las clases de ciencia física en la Facultad de Física de la Universidad de Concepción y me metía nomás a las clases de De oyente. mecánica cuántica, electrodinámica y todas esas cosas. Y de repente un profesor nombró que alguien iba a venir a hacer una charla sobre las partículas ionizadas de la atmósfera, ¿ya? Y sobre un sensor que estaban haciendo para poder medir estas partículas, ¿ya? Las cargas de las partículas. Así que era bastante interesante para los físicos. Y yo supe, así que fui, y el que estaba presentando era Marco Tía. Así Ya. que terminó la charla, hablé con él y me dijo, no, sí, es la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas. Y ahí quedé como con el contacto, con su número de teléfono, para después ir a hacer la práctica. Claro, él es el encargado de los Claro, proyectos de los CubeSat en la Universidad de Chile. claro. Así que ahí después que hice la práctica y terminé la tesis
con la Fuerza Aérea. Lo contacté y la verdad es que fue súper rápido porque como ya nos conocíamos, como que yo creo que cuando vio que lo llamé sabía para qué lo había llamado, así que no, no hubo tanto diálogo en realidad, fue como que ya sí, necesitamos gente, estamos en un proyecto, estaban justo en el proyecto del Suchai 2 y 3, Ya, así que fue como el momento para, para para ingresar. llegar ahí. Qué bueno, Claro, qué bueno. sí, Bueno, y de ahí no hay parado, porque después claro, continuaste estudiando, estás con tu doctorado, sí, así que bien, bien, bien a caballo, por así decirlo, eh, claro. bien chileno en el sentido de todos los proyectos y todo los desafíos que lleva en las siguientes misiones. Sí, la verdad es que hay harto trabajo y que es lo lindo también, porque uno le va tocando aprender de diferentes tópicos que jamás uno pensó que iba a aprender. Eh, Así que en el área satelital, cuando llegué al laboratorio, yo llegué como mecánico y aeroespacial, o sea, bien como piezas mecánicas y sé calcular cosas de órbita y Claro, dinámica, ahí, así como bien. Pero claro, eso no es tan, si bien es bien útil, es necesario, no es tan crítico cuando uno está en un momento de desarrollo inicial. claro, Y esto pasa porque nosotros no elegimos la órbita del satélite, ya esa viene predicha por el cohete que nos va a lanzar. Por lo tanto, estar calculando y hacer simulaciones de cuál es la mejor órbita para poner mm, el satélite no tiene sentido, ¿ya? claro. Entonces, pero sí entré a diseñar piezas mecánicas y ahí empecé a aprender más. Ya entré diseñando un sistema de despliegue para aleta que ya está finalizado, pero como no hemos podido hacer una prueba final, y ahora con los laboratorios cerrados tampoco no ha sido probado en vacío, Claro. ¿ya? Que de ahí puedo explicar un poco más de qué se tratan estas pruebas. Y también he trabajado en un sistema de despliegues para lanzar femtosatélites, que son satélites más pequeños aún, de 100 gramos, que van a salir dentro de un satélite CubeSat. Ya, o sea, Entonces, van a desplegar un enjambre, por así decirlo. claro, esa es como la idea. Entonces, estos satélites van dentro de una cajita que yo he diseñado, tienen su resorte, su actuador para abrir la puerta, entonces se lanzan desde el espacio. Oye, Eso sí, Elías, ya hemos tenido algunas pruebas. ya, perfecto. Vamos a indagar un poquitito más en lo que tú me estás comentando, pero quizás me gustaría que, bueno, le comentara quizás a nuestros oyentes, a la gente que nos está escuchando. Bueno, nosotros sabemos que, bueno, el primer satélite artificial, por así decirlo, que fue el Sputnik, que se lanzó, satélite ruso en 1957, estuvo en una órbita aproximada de 577 kilómetros, ¿ya? Ahorita leo. Pero hay distintas órbitas para distintos tipos de satélites y distintos usos, ¿cierto? Cada órbita Sí. satelital tiene un uso específico, entonces me gustaría que nos pudiera aclarar un poquitito eso de las distintas órbitas en las que operan los satélites y su uso actual. Ya. Sí, bueno, partiendo tal vez por los satélites CubeSat, que ya me gustaría aprovechar de definir qué son. Eh, ya. El Sputnik fue como el primer satélite y de ahí lo único que hacía él era mandar una señal diciendo un poco más para saber que está vivo. Pero luego nace como una serie de satélites con diferentes objetivos, cámara, comunicaciones, antenas gigantes, ¿ya? Y claro, cada vez que hablamos de una cámara, yo creo que los físicos sabrán más de esto y entenderán, para que una cámara tenga cierta resolución o un factor de operación, ya una emisión, eso va asociado a una distancia focal. Claro, Y esta distancia focal entonces ya a nosotros nos dice, nos limita la dimensión del satélite. Si claro, yo para la resolución que yo quiero necesito una distancia focal de 1 metro, ya mi satélite va a tener que ser de 1 metro. claro. Entonces, por eso empezaron a salir satélites tan grandes, porque Como el recordemos que Hubble, los que tenía satélites, que ser un satélite, un telescopio en el espacio. claro, entonces recordemos que los satélites en realidad nacen casi como armas de, o no armas, pero métodos de observación, ¿cierto?, de la Guerra Fría. Claro, disuasivo quizás. Claro, como querían observar ojalá todo, entonces eran de observación, eran de comunicaciones y eran gigantes. Además, las tecnologías eran grandes, pues los computadores también antes eran tremendos. Así que era muy costoso y los lanzamientos también, por cada kilo del espacio.
no recuerdo muy bien la cifra, pero está entre los 50.000 y $100.000 mandar cada kilo al espacio. Así que las universidades, las personas que quieren hacer sus pymes de esta área, era casi imposible. La ventaja que después salió fue que la tecnología fue cada vez haciéndose más pequeña, y lo hemos visto en los computadores y en los teléfonos, y de ahí nacen los CubeSat. Ya lograron hacer una cajita de un cubo de 10 centímetros, que hiciera lo mismo que un satélite grande, no en operación, pero sí, eh, me refiero a los mismos subsistemas, que trabajen igual. Obviamente no van a tener las mismas características, pero hacen lo mismo, ¿ya? También se comunican, también pueden observar, tienen cámaras, no tan de buena resolución, pero tienen sus cámaras. Entonces, gracias a estos satélites, ya se empiezan a hacer más masivos en los satélites en orbital LEO, ya que son las órbitas LEO, órbitas bajas. La órbita Y baja. ahí, Como sí, de los entonces, 2000 kilómetros hacia abajo, por así decirlo. claro, sí, 2.000 kilómetros hacia los 300 kilómetros, y es Claro, donde vamos a ver mayor cantidad de CubeSat. Ya, por eso que quería detallar bien qué es lo que son los CubeSat y de dónde nacen. ¿Ya? perfecto. ¿Y por qué están ahí en esta órbita? Ya, primero, es por una herencia de vuelo, como que se han probado muchos CubeSat en estos tipos de órbita y han funcionado bien ante la radiación. Sobre los Claro, 2.000 kilómetros, no se sabe muy bien. Hay satélites CubeSat que han viajado más, pero tienen un sistema de protección de radiación diferente al que uno puede encontrar en el mercado, y son más caros. claro, Entonces, por eso es que podemos ver mayoritariamente satélites CubeSat en orbital LEO. Y ahí hay bastante interés también, porque si bien son pequeños, uno puede obtener información bastante útil. Hay empresas como Planet Lab que tienen un enjambre o una constelación de satélites con cámara, y si bien su resolución no es tan buena como un satélite grande, pueden tener muchas fotos al mismo tiempo, ¿ya? ya. Como resolución temporal. El mismo Fast Charlie puede pasar una vez, y para que vuelva a pasar otra vez por el mismo lugar tienen que pasar 3 días o una vuelta completa. ¿Ya? Pero si tenemos una constelación de muchos satélites pequeños, vamos a tener más vistas del mismo lugar, tal vez no con Claro, tan buena resolución, pero tenemos pero una van resolución a ser temporal más mucho mayor. pasadas. Exacto. Y ya después vienen otros satélites más arriba, que en general son todos de comunicación. Los Ya. satélites de observación Los en general están geoestacionarios. claro, hay una órbita que se llama MEO, que son las órbitas medias entre 2.000 y, si no Ya, recuerdo, 20.000 kilómetros ya, o 35.000 kilómetros. Y ahí también hay muchos satélites como GPS de geolocalización. ya, La perfecto. mayoría de geolocalización están en la órbita MEO. Y sobre eso, los geoestacionarios, ya esos son ya más Alrededor de los, grandes. alrededor de los 37.000 kilómetros, más o menos. Claro, 37.000 kilómetros es como la altura a la que yo puedo mantenerme orbitando al mismo periodo que la Tierra. Claro, Y ahí quedo siempre apuntando al mismo lugar. claro, perfecto. Sí, entonces ahí vamos a encontrar diferentes satélites, pero por lo mismo un CubeSat, por ejemplo, a esa distancia es casi difícil, por un tema de energía. Se necesita mucha energía para poder comunicarse a esa distancia, y la Claro, tasa de datos sería muy baja. claro, perfecto. Oye, bueno, estos satélites, entonces tú me dices que están en la órbita baja. Específicamente, ¿qué altura más o menos se encuentran los CubeSat? La mayor cantidad de CubeSat. La mayoría se encuentra entre los 500 y 600. Ya, Ya un poco puede más ser arriba que, que la estación espacial. claro, y de hecho tiene su lógica eso, porque si estuviera a la misma altura que la estación internacional, sería bastante peligroso por lo pequeños que son. Son Eh, proyectiles que andarían muy cerca. exacto. Así que en general uno intenta lanzar por sobre la estación internacional, Ya, que oye, está entre estos los 500 y 700 kilómetros. tienen órbitas polares. ¿Qué tipo de órbita tienen estos satélites? La verdad es que la órbita está bien, se define dependiendo del tipo de operación que yo quiero hacer. Así que en realidad en los cubes y en la órbita LEO podemos encontrar de todo tipo. Ya, Ya, incluso hasta un tipo de órbita que se llama molnilla, que no sé si la has escuchado, que la órbita molnilla lo que hace es tener el perigeo muy bajo, es decir, cuando pasan cerca de la Tierra, eso es muy bajo, puede ser 300 kilómetros, y después da una vuelta, y el punto más lejano puede estar
10.000, 20.000 kilómetros. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Y por qué se hacen esto? Esto todo depende del tipo de operación, como dónde dónde va a estar mi estación terrena o mi antena para recibir los datos del satélite. ¿Ya? Por ejemplo, Claro, Chile es un país largo, claro. por lo tanto nos sirven las órbitas polares. Ya, Cuando el perfecto. satélite gira alrededor de los polos, nosotros tenemos la ventaja de que en algún momento va a pasar a lo largo de todo Chile. Claro. Por lo tanto, si tuviéramos una antena en Iquique, en Santiago y en Punta Arenas, podríamos tener comunicación por casi todo el trayecto chileno. Podríamos tener más tiempo de comunicación mientras pasa. Claro, claro. Pero no así, por ejemplo, en Rusia. De hecho, la mayoría de las órbitas molnillas son de Rusia, porque la gracia de estas órbitas es que generan como un hoyo. Si uno las ve en el plano, en el mapa que normalmente conocemos, generan como un hoyo y el tiempo de comunicación es mucho mayor al momento que pasa por Por Rusia. Rusia en ese caso. Entonces, sí, en este Ya, caso. Sí. perfecto. Oye, y bueno, esto CubeSat, como dices tú, este estándar llegó a Chile y ya hay un satélite en operación, ¿cierto? El Suchai 1, Sucha y uno es el que está, y tú te entre encuentras comillas, trabajando, eh, tú te encuentras trabajando en las siguientes misiones. claro. En este Cu- caso sería el Suchai 2, 3 y Plantsat, que es Ya, el cuéntame último un en el que poquitito acerca de estamos. de esos proyectos. La verdad es que la mayoría de estos proyectos son bien científicos, ya no son para generar un producto y comercializarlo, ya son bien de formación humana, para que nosotros aprendamos, y son para hacer experimentos científicos que tienen mucho impacto desde un punto de vista de publicación. Eh, y eso Ya, se ha podido ver con los datos que han salido del Suchayuno, que lo que hizo fue, tenía un contador de partículas, contaba cuántas partículas cargadas estaban en el espacio para que se entienda bien. Y dependiendo de esa cantidad de partículas que iban contando, se iban registrando y se hizo un mapeo del espacio. Y se puede ver que hay partículas con mayor energía, donde está la anomalía del sur Atlántico. ya, sí, eso había ¿Ya? escuchado con respecto a esa anomalía del campo magnético. Y que también Claro, puede generar problemas, ya sea en las embarcaciones que sí, tienen exacto. localización por GPS u otros satélites. Claro, sí, esa zona tiene bastante impacto en los GPS y en la navegación en general. Por lo mismo, porque como la mayoría de nuestros aparatos hoy en día dependen de la tecnología, dependen en este caso, de un circuito que puede ser afectado por un campo magnético o carga ionizante, podemos encontrar ciertos datos erróneos, ¿ya? Una cierta desviación en los datos, por ejemplo, un GPS que nos pueda dar una posición con 10 kilómetros de distancia, que tal vez 10 kilómetros podemos decir que es poco, pero para un barco o un avión de repente puede significar desviarse de una trayectoria. Claro, Así que, claro, la anomalía del sur Atlántico tiene bastante interés desde un punto de vista del conocimiento atmosférico. Y en ese caso, el Suchai 1 tenía un sensor que medía esto. Actualmente en el Suchai 2 y 3 tenemos el mismo sensor, o sea, se va a hacer el mismo sensado, pero con ya. otro sensor. Ya, un sensor un poco más sofisticado, Hay un más upgrade grande. del satélite. Claro, sí, en bastantes cosas, la verdad. Partiendo por la batería, tiene mayor batería, mayor cantidad de paneles solares, pero por lo mismo también llevamos más payload o carga útiles que nosotros le llamamos, que tienen que ver con la dinámica del satélite. Se va a llevar una reaction wheel, ya que eso hace girar el satélite en el espacio. Ya, justamente Entonces, con respecto a los payloads o a los proyectos que hay a bordo del satélite, te quería consultar, porque resulta que hay algunos que quizás pueden ser financiados por las universidades, pero quizás también uno tiene que buscar por ahí, entre otros, quizás auspiciadores, por así decirlo, que quieren llevar proyectos propios al espacio. ¿Cómo ha sido el caso allá? ¿Ha sido de la universidad o ha sido una combinación, en este caso, de los proyectos que eh, están? actualmente el Suchai 2 y 3 vienen siendo proyectos financiados por Fondesit. Ya son concursos científicos, en este caso, que son del Estado. Así que en realidad se saca bien, la universidad hace un aporte más como de contratación de los ingenieros, Ya, ¿ya? perfecto.
pero a muchos de estos proyectos de vez en cuando tienen incluida la plata de los ingenieros, entonces a veces la universidad lo único que hace es prestar como el espacio físico, que no es menor tampoco, porque hay gastos de material, hay uso de equipo, así que la Algo, verdad es que algo, como viene en conjunto el financiamiento, pero nunca ha sido como un auspiciador empresa, por ejemplo, que se haya acercado, porque en realidad como son proyectos de investigación, como que no tiene un fin monetario y por lo mismo yo creo que a los auspiciadores yo creo que no le llama la atención. claro, no les llama la atención desde un punto de vista económico. No así las universidades, hay mucha colaboración entre las universidades, hay pilot y proyectos que se han ganado. De hecho, el Suchai 3 va a llevar una cámara, que no sé si lo has visto en la noticia, que es para medir la contaminación lumínica que hay en Chile. Y Nuestra ya que zona. Chile tiene como un lugar estratégico para la observación astronómica, conocer esta Claro, contaminación lumínica podría quitar que tal vez información errónea en los datos astronómicos claro. y tener mejores resultados, hacer mejores análisis. Así que, y este proyecto se postuló en conjunto con otras universidades. Creo que Ya, es, si no me equivoco, la verdad no recuerdo mucho, si no me equivoco es una universidad en Antofagasta. Entonces, es bien diversa la comunicación. ya, ya. Eh, Oye, te hago una consulta con respecto a este proceso de desarrollo de los satélites. Bueno, yo sé que tú estás todavía en esta fase de desarrollo, pero en tiempos, ¿cuánto demora más o menos este desarrollo del satélite desde que se gesta la idea hasta que se lanza este satélite? uh, como que igual ya, Es depende difícil. mucho de... no, yo creo que no es tan difícil explicarlo, pero depende mucho de las personas que están trabajando. Ya, por ejemplo, el Suchai 1 fue el primer satélite que se hizo y por lo tanto los que participaron en él se demoraron bastante. Pero ese tiempo tampoco es tanto considerando que nadie sabía nada de satélite. Claro, ¿Ya? La verdad es que fue un proceso de aprendizaje bastante rápido y fuerte que tuvieron los que participaron en ese proyecto. Yo no, como dije, no pude estar en ese proyecto completamente, tal vez fui parte como de una tangente nomás, pero hubieron otras personas que sí, otros actores que tuvieron que aprender de cero, sin ser aeroespaciales, eran todo eléctricos, entonces se dedicaron a aprender muchas cosas y eso les tomó, si no recuerdo, 5 o 7 años. ¿Ya? perfecto. Pero ahora en el Suchai 2 y 3 llevamos, bueno, yo llevo 2 años y ya estaba 2 años, y lleva como 3 años de desarrollo Ya, como tal, desde que se lo ganaron. Y después está el PlanSat, que se partió el año pasado y avanzó súper rápido hasta alcanzar el mismo nivel que lleva el Sushai 2 y 3. Entonces, como que a medida que vamos aprendiendo los que estamos ahí, nos vamos haciendo cada vez más ágiles. De hecho, claro. el PlanSat llegó a un nivel, al mismo nivel que está los Sushai 2 y 3 en un año. Perfecto. Los tiempos de Así desarrollo que, se acortan porque ya han cogido el ritmo claro, de trabajo y la experiencia ganadas también. claro, Oye, ¿no? Y a medida que avanzamos, los prototipos van convirtiéndose parte del estándar, como del bus que le llamamos nosotros. Por ejemplo, el computador es el mismo en los tres. Entonces, tal vez se demoró 3 años en programar el computador para el Suchai 2, pero ya después para el Suchai 3 y Plantsat es el mismo. Entonces, mira, tocaste un punto súper bueno con respecto a eso. Pasémonos a lo que es el hardware ya. de los Suchai y de los proyectos que están actualmente. Tú dices, la placa, por ejemplo, es la misma. ¿Existen placas de desarrollo específicas ya para los CubeSat, ya comerciales, por así decirlo? Así como cuando uno compra una placa de desarrollo Arduino, Raspberry o Claro. cosas así. ¿Existen ese tipo? Cuéntanos Sí, un poquitito. la verdad es que el mercado hoy en día de los CubeSat es bastante amplio. Creció de manera exponencial, yo diría, en los últimos 5 o 10 años. eh, y podemos encontrar empresas y cantidad de productos en muchos lados. La única diferencia está en la herencia de vuelo, que eso hay productos que han sido lanzados con mayor cantidad de veces, así que nos da como una mayor confianza de que van a resistir el ambiente espacial. ¿Ya? Claro. Y esto es tan simple, entre comillas simple, si uno tiene la plata, de ir a internet y es como comprar un Arduino. Ya. ¿Ya? Uno se mete a estas páginas, hace el encargo de uno y listo.
¿ya? Claro, Obviamente tiene tiene mucha complejidad en la parte del envío. Esa tecnología no es llegar y enviarla por Amazon, claro, ¿ya? Dependiendo del tipo de compra. Por ejemplo, las baterías de los satélites son bastante complejo el traslado, ¿ya? ya. Así que, pero claro, si uno hace todo este proceso, tiene la plata, cualquier persona natural puede comprar los componentes y hacer su propio Eclipse. Claro, pero esto tiene también un Eso costo así bastante de... elevado, o sea, no es, Sí, no es como una placa open source, qué sé yo, que se han claro. masificado y son mucho más baratas. ¿Ustedes Sí. ocupan ese tipo de placas, por ejemplo, que estas placas comunes que se pueden ocupar en electrónica open source para a fases de prototipo, cosas así? La verdad es que nosotros las cosas que son críticas del satélite, del funcionamiento como tal, esas se compran directamente como un paquete de una empresa. Ya en este caso se compra lo que es el computador, eh, un componente que se llama transceiver, que está encargado como de las comunicaciones, las baterías, los paneles solares, todo eso se compra de un proveedor en específico, la estructura, ¿ya? ¿Por qué? Porque son parte como de la estructura crítica del satélite, que sin eso no funciona. Claro, Cualquiera de esos componentes que falle no funciona. Entonces, nosotros podemos inventar nuestras propias placas, ya podríamos trabajar en nuestro propio computador, pero puede ser como un complemento. No puede ser que confiemos en que ese computador va a funcionar y no mandar ningún otro más. claro. ¿Ya? Entonces, lo ideal es ir avanzando de a poco. Tenemos que comprar casi obligadamente a otros proveedores las cosas críticas y si queremos ir después cambiando, tenemos que ir probando de a poco e ir implementando nuevas placas. Ya, perfecto. Oye, ¿estos satélites tienen algún método de orientación para orientar sus transmisiones o quizás dirigir sus cámaras? ¿Cómo realizan ese tipo de cosas? ¿Qué tipo de actuadores tienen dentro? Ese es como bastante interesante, es como el área que más me gusta, pero no todos los CubeSats lo requieren. Los satélites grandes sí, ya porque tienen una misión que cumplir específico y sobre todo cuando son de observación, pero los CubeSats no. Ya, así que, por ejemplo, el Suchai 1 no tenía estimación o él no sabía dónde estaba apuntando, ya giraba nomás a la deriva. ¿Eran con antenas omnidireccionales solamente? Antenas omnidireccionales, exacto. Pero el Suchai 2 y 3, que son los que estamos construyendo ahora, van a tener antenas que son unidireccional y son más potentes, y por eso tienen que ser unidireccional para mandar mayor cantidad de datos. Y eso sí requiere un apuntamiento, pues esa antena no puede estar apuntando a cualquier lado, tiene que estar apuntando a la antena cuando pase por Chile. Y además va a tener, el que lleva la cámara para la contaminación lumínica también tiene que estar apuntando hacia la Tierra. Por lo tanto, nosotros necesitamos este sistema en este caso. Y ahí se separan dos subsistemas, que es el subsistema de estimación, que es el cómo yo averiguo o calculo dónde estoy, y el otro es cómo yo me muevo para apuntar donde yo quiero. ¿Ya? Claro. Y ahí podemos encontrar diferentes sensores, y la verdad es que es bastante complejo, porque eh, imagínense, para que se puedan imaginar los que estén escuchando, cerrar los ojos y que de repente venga alguien y a uno lo gire, lo mueva todo, y de repente, sin abrir los ojos, saber ahora dónde está respecto a dónde estaba inicialmente. Claro. ¿Ya? Para nosotros que tenemos un cerebro bastante mucho más capacitado que un computador de un satélite, es difícil. Para un satélite es mucho más complejo cuando sale de un cohete a la deriva, al espacio, saber ahora dónde está apuntando. Y para eso se necesitan sensores que son inerciales. ¿Y por qué se llaman inerciales? Porque buscan, ojalá, una referencia que sea inercial respecto al satélite. Claro. Algo que sea tan lejano como para que, entre comillas, ya no se mueva respecto al satélite. Sabemos que todo se está moviendo, pero... ¿ya? ¿Y estos cuáles pueden ser? Sensores de sol, ¿ya? Sensores de estrella, que lo que Como hacen un esto es tomar una foto de de la estrella Star y en base Tracker. a los Star Tracker, exacto. Y en base a las estrellas que ve, él después internamente procesa y dice, ah, mira, miraste esta estrella, entonces está ahí apuntando hacia ella. Claro, un poco como la orientación que tienen los telescopios robóticos que fotografían un sector y después ubican las estrellas o las nebulosas, Claro, las que esos quieran son los apuntar. Star Trackers. Pero Exacto. ese sistema más sofisticado también necesita cámaras que puedan reconocer bien el tema de las estrellas. Exacto, y es bastante caro, la verdad. Estamos hablando de 40.000 euros.
Perfecto. un Bu- sistema como ese. Bueno, yo creo que Así ahí que, también quizás los astrónomos chilenos, la gente que trabaja en el tema astronómico, puede tener más conocimiento de ese tipo de referencia. exacto. De hecho, una de las cosas que van dentro del satélite Sushai 2 y 3, las nuevas misiones, es un Star Tracker hecho en el laboratorio por un alumno de doctorado. Y, y efectivamente un profesor que trabaja observando estrellas en Antofagasta, apoyó desde un punto de vista de software, ya con la herramienta que usan los astrónomos y todos estos cálculos, para usar una Raspberry y una cámara de Raspberry para tomar una foto y posicionarse. Y funciona. Así que eso ya está publicado, incluso le ha ido súper bien. Perfecto. Bueno, no, O no sé, sea, o sea, en esa misión se va una Raspberry al espacio. exacto, va una Raspberry al espacio. De hecho, hicimos pruebas de vacío y de vibraciones y está funcionando, así que va bien. Justamente con respecto a eso, tú dices, bueno, para hacer esas pruebas de vacío y pruebas de vibraciones, necesitan algún equipamiento especial, ¿cierto? Sí, ¿Algún dispositivo que ustedes tengan en el laboratorio para poder hacer eso? sí, la verdad es que lo más complejo es el tema de las pruebas de vacío. Ya, este es un equipo bastante caro, por así decirlo, pero de alguna manera la Universidad de Chile postuló a un Fondequip, ¿ya? Y se pudieron ganar este equipo que lo mandaron a hacer específicamente para CubeSat y es más pequeño, más económico, ¿ya? Para que saliera un poco más económico. Y este equipo, ¿qué es lo que hace? Saca todo el aire que hay dentro y genera un vacío. Y este vacío ya estamos hablando de exponente a la menos 12 pascales, ya que es muy bajo. Claro, Y, y además también genera variación de temperatura. Por ejemplo, puede bajar a menos 50 grados, más 50 grados. Y esto es súper importante porque el satélite pasa de estar viendo el sol y después la sombra de la Tierra. Y en ese proceso claro. está todo el tiempo está en un ciclo térmico, se calienta, se enfría, se calienta, se enfría. Y ese ciclo térmico, si uno no hace una prueba, puede que uno puso un componente hecho, no sé, de aluminio o puso un cable que no era óptimo para el espacio y tal vez con estos cambios de temperatura algo le pasa al cable o algo le pasó al componente que se quebró por fatiga térmica. Claro. Entonces, es súper crítico esto de hacer pruebas en tierra, hacer pruebas de vacío, porque si un componente queda con una burbuja de aire o alguna soldadura, queda con grieta o con aire internamente, en el espacio eso se va a quebrar, se va a gritar, la soldadura va a salir, se va a salir el componente, y si un pequeño pedacito de estaño sale a la deriva y choca con otra parte del circuito, no, es como, todos Puede, esos tipos puede de producir, riesgos se tratan de evitar. puede producirse también una soldadura al vacío cuando chocan dos metales. No sé Claro. si pasa Mm, a esa altura en la atmósfera, pero eh, tengo claro. entendido que a cierta distancia puede producirse la soldadura en frío de ciertos metales si se tocan también. Oye, con respecto a estas pruebas que hacen ustedes, ¿estas pruebas están exigidas por los lanzadores, por la gente que envía estos Sí, CubeSat? exacto. ¿Necesitan alguna certificación ustedes de esas pruebas? Sí. De, específicamente hay un documento que cualquiera lo puede bajar, está en la NASA, y tiene como las especificaciones generales, ya para satélites grandes, pequeños, de todo. Y son bastante, la verdad, Es por rangos eso. súper altos, Ya, ¿ya? ¿A qué me refiero con estas pruebas? Pruebas de vibraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que buscar un equipo que sea capaz de tomar la pieza y hacerlo vibrar mucho, ¿ya? Hay otra prueba que es la prueba de shock. Y esta prueba, ¿qué es lo que hace? Es poner el dispositivo en una plataforma y de alguna manera hacerle llegar una carga bastante explosiva, muy grande, de golpe. Ya puede ser con un martillo, de hecho en YouTube hay bastantes videos en donde le dejan caer un martillo, no a la pieza, pero a la mesa donde está puesta, y generar este pic de fuerza. claro. Y ¿Qué la son las, otra es la prueba vacío. claro, que son las vibraciones que va a tener el cohete al momento del lanzamiento o según Exacto, la parte donde esté ubicado el CubeSat? Oye, exacto. con respecto a esto, Elías, con respecto
me pasé por alto algo con respecto a la antena. Tú dijiste que tenían una antena ahora que van a ser direccionales, ¿cierto? El anterior, el Sí, Suchai tenía una antena omnidireccionales. omnidireccional. Esas se tienen que desplegar en el espacio, por lo tanto tienes que hacer un Sí. mecanismo de despliegue. Con la omnidireccional del Suchai 1 sí, había un sistema de despliegue, pero era muy sencillo, era como las antenas eran de metal, pero lo suficientemente flexible para poder enrollarlas, se enrollaron y se pusieron con un cable puesto con una resistencia de alta temperatura. Entonces después la Ya, resistencia se calentó, se derritió el cable y se abrieron las antenas. ya, perfecto, sí. Pero el Suchai, el de ahora, la de la antena direccional, es una patch antena y esa va puesta simplemente en una cara del satélite, así que no necesita despliegue. Pero sí hay otras cosas que sí necesitan despliegue que tienen que ver con los sensores, por ejemplo, el sensor magnético, que lo idealmente es que este sensor esté a mínimo 60 centímetros de distancia del satélite, de la estructura, para que su medición sea del campo magnético de la Tierra y no del circuito per se del satélite. Claro, claro. Oye, ¿qué tipo de frecuencia, en qué rango operan ustedes, en qué espectro operan las comunicaciones de estos satélites? La comunicación básica es una comunicación UHF, Ya, estamos hablando de 430, no recuerdo si megahertz o hertz, ¿ya? Pero las antenas que se van a probar ahora, eh, 437 MHz, por ahí. sí, porque son UHF. Espera, déjame comprobar porque la verdad es que es Por ahí, bastante. por ahí Me estuve, confundo con el. por ahí estuve buscando con respecto al Suchai. Bueno, hay una base de datos bien útil Sí, que encontré que era nanosat.eu, en donde que es un personaje en realidad que está recolectando esa base de datos y ahí un poco salen las especificaciones casi de todos los sí, nanosatélites que se han enviado. Bueno, de hecho dice que sí, es nanosatélites una buena lanzados a la región. fecha son como 1317 nanosatélites. Y, Exacto. y hasta el momento CubeSat 1210, contando también los chilenos. Lo estuve buscando por ahí, también salen los satélites chilenos. Y también llama la atención con respecto a los nanosatélites que han sido, por así decirlo, destruidos en los lanzamientos, que son como alrededor de Sí, eso. 87, que también yo creo que es un Mm, tema crítico elegir el lanzador o la empresa sí, que lo lleva al espacio. sí. Igual pasa por un tema de que de repente se llevan satélites donde prueban una estructura, por ejemplo. Entonces, claro, falla la estructura. O de repente llevan sistemas donde quieren llevar una batería y de repente falla la batería y puede acabar con el sistema completo. Entonces, y esa es la gracia un poco de los CubeSat. Tal vez, si bien son caros los productos, son mucho más baratos que un satélite grande. Por lo tanto, a las universidades y a los investigadores que les interesa este tema, les permite investigar o innovar un poco más, arriesgándose un poco. Claro. ¿Ya? Los Como costos no que, son tan elevados como en un satélite de una misión dedicada. Bueno, claro, estos satélites en estos lanzadores van, por así decirlo, de polizonte exacto. prácticamente en el cohete. Sí, sobre todo cuando son cohetes grandes. Por ejemplo, en India o en este caso los Falcon 9, el cohete Falcon 9 de SpaceX, también en general llevan satélites grandes y abajito van los CubeSat, que son los polizontes. Claro, y Pero yo hay creo, empresas que se dedican a lanzar CubeSat y en este caso son más factibles y tal vez ahí mencionar que todos estos requerimientos de vibraciones, pruebas de vacío, de shock, dependiendo del tipo de cohete, eso puede variar para bien. Ya, por ejemplo, Rocket Lab, que es una empresa casi nueva, que lanza CubeSat, tiene cohetes bastante más pequeños que los normales, pero porque lanzan más CubeSat. Y por lo tanto las vibraciones, las fuerzas son menores y uno puede diseñar un poco, pieza un poco más delgada, no tan pesada, y porque las fuerzas son menores. en un momento que me acordé de algo, en un momento, bueno, dentro de todos estos años que hemos estado conversando, eh, bueno, me contaste tú hace un tiempo que habías tenido la posibilidad de ir a la Agencia Espacial Japonesa y ahí también viste otro tipo de cohetería que era bastante interesante. Sí, la verdad es que
tuve esta oportunidad de ir a hacer una pasantía en la Universidad de Tokio, así que, bueno, de partida estuve trabajando en la simulación de dinámica y justamente esto de la estimación, de saber dónde está mirando el satélite, cómo moverlo en el espacio. Y aprovechamos de hacer una visita a JAXA, que es la Agencia Espacial de Japón, y la verdad es que uno queda loco con todo lo que tienen y los avances que lograron hacer para ser, entre comillas, un país bien aislado. Ya, allá nos Sí, porque explicaban de que, hemos escuchado de India, ¿cierto? De China, pero tampoco no se escucha tanto de Japón con respecto a esta no, carrera espacial. sí, la verdad es que, pero es por un tema, no porque ellos no quieran, o no porque no, su desarrollo no estén a la altura de otros países, sino porque es por el idioma. ¿Ya? Claro. Su idioma es bien, el japonés es bien extraño sobre de entenderlo, como que nosotros que hablamos español podemos entender inglés, podemos entender ya portugués, ya, como que de alguna manera podemos entendernos, pero de repente que alguien nos ponga con un japonés o alguien de China, Claro, se nos complica un poco. claro. Y buscar un artículo de japoneses, por ejemplo, también, Un- pues nos claro, quedamos ahí, ¿no? Como, en cambio, un artículo en inglés lo podemos ver. claro. ¿Ya? Eso es lo que les pasa a muchos de esos países, eh, y en Me- Japón en particular también. y ahí, ahí conociste una persona con respecto que era bien influyente en el tema de los CubeSat, me habías mencionado también. Sí, estuvimos a cargo de Nakazuka, Nakazuka Sensei, y, el que creo que fue el que inventó todo esto, este sistema de los CubeSat. Los CubeSat fue inventado, nació en Japón, ¿ya? Yo pensé que eran Obviamente, americanos. sí, es que nació como ahí en relación, en conjunto, ya era un proyecto bien, como que la idea del primer nanosatélite, en ese entonces no se llamaban Claro, CubeSat, se llamaban nanosatélites, nació en Estados Unidos, pero como que el pic de los CubeSat, cuando ya se les llamó CubeSat, lo lograron gracias a Japón y en específico al profesor Nakazuka. ya, De perfecto. hecho, si alguien puede buscar en algún momento las publicaciones que el profesor tiene son bastante interesantes. Bueno, Ahí, si la buscamos por ahí, las vamos a dejar en las notas del episodio y yo las voy a linkear de las cosas que hemos sí. mencionado. Ojalá no estén en japonés. Ah. Sí, pues, bueno, hay algunas cosas que tienen traducción, hay otras que serían Claro, media extrañas sí, verlas. sí. Así Oye, que con respecto a esto, ¿ustedes ya tienen visto una empresa de cohetería que les va a llevar los satélites? sí, en específico el PlanSat, solo el PlanSat, va a ser lanzado por Rocket Lab, que es justamente esta empresa que tiene cohete un poco más pequeño, y por lo tanto tienen menos fuerza, menos impacto en la estructura. Ahí Así que se cambiarían de agencia, porque la primera que lanzó era una agencia india, ¿cierto? India, sí, Ya, que si no me equivoco PLCB creo que se llama. ya, Sí, y lo otro, Suchai 2 y 3, por ahí hay un lanzador, pero tenemos que esperar. ya, Ya, perfecto. es posible que tengamos lanzador, pero como que está ahí, hay que recibir confirmación y todo estos temas. Oye, me estaba Pero acordando de algo que quizás no es tan directa, no tiene directa relación con el tema de los lanzadores, pero en el desarrollo de los CubeSat, ¿qué importancia tiene la fabricación digital en ello? Hay cabida en los laboratorios para la fabricación digital en estas etapas de CubeSat, en alguna de las etapas? sí, Sí, siempre, sí, mucho, porque eh, sobre todo en este caso, yo creo que, por eso que yo encuentro que Chile es un país bien afortunado, porque de alguna u otra forma somos motivados, no solamente los que trabajamos en esta área, sino que colegios, grupos amateurs que se juntan, tienen sus propias herramientas, y es así de simple diseñar, tener una idea y probarla en un satélite, ¿ya? Por ejemplo, esto mismo de la Raspberry. Tenemos una Raspberry que ya se probó en vacío y funcionó. Por lo tanto, ahora cualquier persona que esté escuchando esto y diga, ay, entonces yo sé hacer proyectos con Raspberry, programo mi Raspberry y después voy al laboratorio Spell y les digo, miren, hice esto con la Raspberry, ¿podemos meterlo en el satélite? quiero hacer una prueba de termovacío. Claro, y probablemente la pase. Entonces, eh, es así de simple cuando trabajamos con CubeSat.
Y por Perfecto. ejemplo, las placas, nosotros de repente las diseñamos tal como se diseña cualquier placa y se mandan a hacer a una empresa como Olimex, ¿ya? Perfecto. Eh, y es así, pues, la manufactura lo mismo, hay piezas, la impresión 3D también, la impresión 3D ha tenido un impacto bastante grande en estos sistemas, porque si bien el PLA como tal, o el ABC, no sirven para el espacio, pero sí hay otros elementos que se fabrican como la impresión 3D, pero tienen propiedades mejores, ¿ya? Claro, Entonces, si yo no quiero gastar plata mientras estoy iterando en el diseño, hago mi prototipo en PLA y cuando ya está aprobado mecánicamente, lo mando a hacer en el material final. claro, claro. Entonces tiene un impacto bastante grande todo esto Esto- de... Porque estoy pensando en el tema de la educación. Bueno, los CubeSats son como la filosofía del CubeSat, por así decirlo, nace con una necesidad educacional para estandarizar estos Claro, modelos, hacerlos bajo costo, hacer un estándar universal, ¿cierto? Eh, para, exacto. para, para reducir todos los costos y toda la Sí, problemática que haya en torno a esto. Por lo tanto, yo creo que también nos faltaría un poco potenciar ese tema en la educación, quizás en la mm, educación media, ¿cierto? exacto. Incorporar en la fabricación digital eh, de estos dispositivos o de estas etapas tempranas de diseño, quizás no esperar un tema en llegar a la universidad, sino que irles inculcando esto. O quizás, como tú dijiste en algún momento, el CubeSat se puede comunicar, puede pasar a lo largo de todo Chile y quizás la detección de él o el descarga de información quizás podría ser en estaciones terrenas, como tú Exacto. mencionabas, a lo largo de Chile y quizás en algunos centros educacionales. Sí, de hecho las oportunidades son bien amplias y algunos miembros del equipo de SPEL lo hemos hablado y hemos tenido la intención de hacer un, un sistema educacional. Obviamente por tema de tiempo se nos ha hecho muy difícil, pero está la intención, está la idea, porque como tú dices, se puede hacer de manera muy básica, hacer todo con sistema Arduino, por así decirlo, un ejemplo, Claro, hacer una estructura en 3D, ¿ya? Pero ser cuidadoso en que esté cada subsistema. claro. Entonces así fácilmente este sistema puede llegar a la media, incluso a básica. Si, hemos visto casos en donde niños que están en básica en Estados Unidos hacen CubeSat porque les Claro, enseñan a programar con bloques. claro, Entonces, como ellos no Scratch. programan con claro, ellos no programan con el código, pero les enseñan a programar en bloque y el satélite se lo llevan y ellos lo mueven, lo hacen que mida cosas. Bueno, la NASA tiene harto, por así decirlo, hartos tipos de financiamiento educacionales basados en CubeSat Sí, y lleva los proyectos finalmente que son ganadores de concursos, los llevan al espacio. sí, sí, eso es muy bueno. Y yo creo que tal vez acá nosotros no tenemos esa oportunidad de ir al espacio, pero yo creo que sí tenemos las capacidades y el material para hacer satélite en los colegios. Yo creo que Tú conversabas con respecto a la comunicación que es UHF, o sea, podríamos recibirla, por ejemplo, con un radioaficionado, podríamos sí, recibir datos o por lo menos detectar la pasada sí. del De satélite. hecho, de hecho, en general, los satélites, aparte de la comunicación, eh, por así decirlo, la comunicación de comando, de envío y tasa de datos, el caso del Suchai tiene un beacon que en clave Morse tira una señal. Ya, Así que si uno detecta esa clave Morse, podría identificar lo que está diciendo, que en general dice Suchai. ya. O ¿Ya? sea, la baliza del satélite te entrega los datos de identificador del mismo. Claro. Y eso podríamos Es- capturarlo con una antena, por ejemplo, en este caso, una antena sí, Yagi, por así decirlo, una radio. sí. De hecho, la que se ocupa en la Universidad de Chile es una Yagi, obviamente bien grande, pero lo más importante aquí, que yo creo que es lo crítico, es la ubicación del satélite. Y Ya, afortunadamente hay aplicaciones para el teléfono, y yo creo que se la pueden buscar fácilmente como TLE, TLE satélites. ¿Ya? Y hay aplicaciones en el móvil que uno busca, las puede descargar, busca el Suchai, puede buscar la ISS, o puede buscar cualquier otro satélite y le va a dar dónde está posicionado. De hecho, nosotros en Japón hicimos ese experimento con una aplicación del teléfono, vimos dónde venía un satélite japonés
y mientras pasaba, manualmente lo apuntamos con una antena y recibíamos la señal. Era súper simple la señal, pero se recibía. Claro, ahí se podría después hacer un sistema, quizá un sistema robotizado, qué sé yo, que pueda seguir Claro, el paso del satélite y todo eso, pero no, súper bien, súper bien. Bueno, sí, hablando de los CubeSat, también la NASA estaba viendo aquí en la página donde está toda la información acerca de los CubeSat y los nanosatélites. Bueno, tiene una misión que es interplanetaria, que es la Mars Cube One, que es la Marco, que se lanzó el 2018 con la sonda InSight, que son claro, nanosatélites, son en formato CubeSat, el sí, estándar CubeSat, y que hace un tiempo atrás ya enviaron fotos de Marte, quizás no con la mejor resolución, pero están probando ese tipo de nanosatélites y llevándolo ya a unos límites sí. bastante más lejanos. Sí, esa ha sido una de las misiones más avanzadas desde el punto de vista del CubeSat. No recuerdo si eran del estándar 6U o 12U. Parece que eran 12U, no lo recuerdo. Claro, era Pero parecido a un maletín, por así decirlo. sí, entonces era un Debían ser 6U. unos Seiyu, ¿cierto? Sí, 6U. Y que, bueno, tenían su nombre asignado en la misión, pero sin embargo los ingenieros le pusieron Wally y Eva a los dos satélites. Claro. Sí, esos satélites han servido mucho de inspiración. De hecho, en Japón están haciendo otro que se llama Equilus, que va a la Luna ahora. Ya, Y ese es aún más, bueno, no es más interesante, pero tiene otro foco que lleva un sistema de propulsión en base a agua. ya. Así Eh, que los CubeSat yo creo que en algún momento van a tomar un terreno muy importante y he visto publicaciones en donde lanzar, no sé, por ejemplo, dos CubeSat de SEIU en ya, satélites separados, desarrollo separado, pero tienen pequeños brazos para que cuando una vez que estén en el espacio se encuentren y se puedan unir y se puedan ir ensamblando. perfecto, ¿Ya? Esto es bien desde un punto de vista investigativo, no se ha hecho, claro. pero ya se está trabajando como en los algoritmos de control para que esto suceda, porque igual es bien complejo, pero se está trabajando en eso, entonces Ya. en algún momento si se logra, Mira, Elia, bueno, nos hemos alargado en la conversación sí, porque está bastante interesante. hay harto tema. Hay muchísimo tema, así que en realidad me quedé hipnotizado con todo lo que tú estás conversando. Pero no sé, pues si tú me quisieras decir algunas palabras finales o también alguna recomendación de algún libro, algún canal de YouTube, alguna película o cosas que te inspiraron a seguir este camino. Sí, sí, bueno, partiendo por la inspiración, yo creo que sí o sí los libros de ciencia como, no sé, la serie Cosmos o el libro que está relacionado a esto. Sí, No recuerdo muy bien cuál era el nombre, pero hay libros de Isaac Asimov que no recuerdo cuál de todos fue que leí cuando estaba en la media y que también es, pero si los puedes leer todos también son bastante interesantes. sí, son buenos. Sí, eh, Y la serie Cosmos bueno, también, bueno, sí, la de Carl Cosmos, yo Sagan, creo que que era un poco más lenta para nuestros tiempos, pero también está la versión renovada que hizo después Neil genial, deGrasse Tyson. sí, sí, Eh, de hecho, él tiene un libro ahora que estoy leyendo y que también lo recomiendo, es bastante interesante, que es Astrofísica para gente apurada. Astrofísica para gente apurada, sí. Sí, es Ya, bastante bueno. sí, como he andado apurado estos últimos días, sí, así que, Llamó la atención el libro y claro, inmediatamente. claro, para mí. Así que también es bastante interesante y desde un punto de vista de la ingeniería yo creo que Star Trek o Star Wars yo creo que son Son la base. inspiradores. Sí, sí, yo creo que de alguna manera son, incluso podría decir, me atrevería a decir que por lo menos en mi caso hasta los magníficos. Sí, Esa gracia de poder tomar cualquier cosa y poder improvisar. de transformar Yo el creo que, desafío en una claro, solución. sí, sí, yo creo que una de las características en particular del ingeniero tiene que ser como eso, como de ser capaz de inventar cualquier cosa con lo que tiene a mano y ser bien creativo. Así que en ese sentido eso fue una buena inspiración, entre otras muchas cosas que yo creo que por tiempo no la voy a decir. Ya.
No, son Pero, buenísimos referentes. Bueno, ya ir despidiendo, agradeciendo tu tiempo por conversar, por contarnos toda esta gran cantidad de información que tenemos para revisar nuevamente, para repasar y para motivar también, pues quizás de aquí en adelante, quizás ver el tema de los CubeSats de la educación más temprana, empezar a perfilar y pegar con estos temas y pegar con estos temas científicos que finalmente son los que nos van a permitir lograr un desarrollo en hartos ámbitos, aunque no se vean directamente, ¿ya? Así que eso, agradecer. Nos quedaron hartos temas, yo creo que sí o sí vamos a tener que conversar porque yo sé que también tu fuerte también es la cohetería, la propulsión, que sé yo, las toberas de cohete o la exploración interplanetaria. Yo creo que por ahí hay varios temas que quedamos pendientes, pero para otro capítulo van a ser, así que te agradezco muchísimo, gracias por estar aquí y nos veremos hasta un próximo episodio. Muchas gracias. Ahí cualquier cosa se puede revisar la página de SPEL, de la Universidad de Chile. Pueden ir viendo los proyectos en los que estamos y la noticia sobre los lanzamientos y todos los avances que vayamos recopilando. Así que nada más que decir y agradecido también de la invitación. Si nace otra instancia, yo creo que sería bastante bueno y hablar de otros temas que sí, también son bastante de interés para mí. Voy a dejar todo esto en las notas del episodio para que puedan acceder al sitio web y bueno, y a todos los sitios que hemos comentado aquí. Así que eso sería, nos vemos, chao, que estén bien. Chao.